Buenas tardes. Yo quería agradecerles ante todo la buena fe, porque ustedes aplaudir la conferencia antes de oírla, lo cual es, por así decirlo, un voto de confianza que puede ser defraudado y que espero que no lo será, pero yo creo que toda empresa debe ser asumida con optimismo, desde la de dar una conferencia hasta la de hacer una nueva constitución o una reforma constitucional. Hay un debate sobre si hacer, no hacer la reforma, etcétera. Esto yo siempre he dicho que es como una ofensiva militar lanzada. Una vez que eso se lanzó, uno no va a debatir si se la debió lanzar o si no. Lo que hay es que tratar de colaborar para que llegue a su mejor destino, para que cumpla los objetivos para los cuales fue formulada. Entonces, en ese espíritu es que vamos a hacerlo. Yo creo que la primera idea es la siguiente. La Constitución bolivariana tiene normas magníficas, pero como toda obra humana es perfectible. Es decir, también hay normas que podrían merecer una revisión, podrían merecer una nueva redacción, un cambio. A ustedes les sorprenderá ver algunas de estas normas que quizás han pasado desapercibidas dentro de la gran cantidad de normas muy positivas que tiene nuestra Constitución. En ese sentido, pues, se pueden plantear alternativas, sobre todo porque hay que considerar lo siguiente. Fíjense, esta Constitución, con sus normas extraordinarias y sus normas también mejorables, fue sancionada, si mal no recuerdo, por cerca de 350 constituyentistas, entre los cuales había 5 opositores. Y 5 opositores, como ustedes van a ver, lograron meter aquí una cantidad de normas neoliberales o una serie de normas lesivas a la soberanía nacional. ¿Cuál es la convocatoria actual? La oposición dice que no va a participar. Ojalá de nuevo cometa la tontería que nos permitió tener una Asamblea Nacional roja-rojita durante algo así como 5 o 6 años. Y no vayamos nosotros a cometer, en el caso de que tengamos una constituyente roja-rojita, el error de mantener esas normas neoliberales o incluir otras. Yo no sé algunas de estas normas en qué pensaban los constituyentistas que las aprobaron. Muchas de ellas derivan de un viejo proyecto de la COPRE, de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se venía adelantando de los años 80 y 90, y en alguna forma fueron insertadas aquí por nada más 5 opositores contra esos 350. Vean ustedes qué delicada es la materia de formular la voluntad popular. Entonces, vamos a hacer un comentario sobre algunas de las normas de la Constitución importantes, las que hay que mantener y las que hay que reformar, para facilitarles a ustedes que deben tener toda su constitucioncita en mano, etcétera. Y creo además ahí van a hacer una proyección de las normas. Vamos a hacerlo en el orden de la numeración del texto constitucional. En otras oportunidades yo lo que he hecho es decir primero lo que hay que preservar a toda costa y después entonces las otras que vendrían a ser opinables. De todos modos, debo decir lo siguiente: las cosas que hay que a toda costa preservar en la Constitución son la soberanía, entre las cuales ya veremos se incluye la inmunidad de jurisdicción, que Venezuela no sea sometida a tribunales o a instancias extranjeras que decidan sobre cuestiones de índole interna. Yo diría que en segundo lugar, fundamental, la gratuidad de la educación a todos sus niveles. Veremos en nuestra Constitución restringe eso. Muchos de ustedes no lo sabrán, pero sí, tiene una restricción que no se sabe quién la puso allí. En tercer lugar, aparte de eso, la irreversibilidad de las prestaciones sociales y de los logros y las conquistas sociales de los trabajadores. Nuestra Constitución, por cierto, no garantizó la devolución de las prestaciones sociales, lo difirió para una norma transitoria
y además dejó eso a discreción de la Asamblea Nacional. Y en virtud de eso se tardaron como 8 o 9 años en devolver unos derechos que quitó Rafael Caldera y que estaban en cierta forma consagrados en la Constitución. Y aparte de eso, bueno, la propiedad de la nación sobre petróleos de Venezuela, sociedad anónima, que es otra cosa fundamental, está reconocida en la Constitución, pero con alguna limitación implícita, porque se podrían crear otra serie de empresas distintas de petróleo de Venezuela para la gestión de los recursos naturales con diversas composiciones de capital, y entonces en ese sentido, de una manera disimulada, sería quizás perdiendo la soberanía sobre la explotación de nuestros recursos naturales fundamentales. Es una explotación que no se debería limitar solo a los hidrocarburos, debería tener otro conjunto de expresiones a la totalidad de los recursos naturales de Venezuela. Creo que esas son las cosas, entre otras muchas, que habría que preservar. Entonces vamos ahora a hacer un recorrido de la Constitución, pues, en el orden numérico. Hay un principio que forma parte de la soberanía que yo creo que hay que preservar a toda costa. Es lo que uno pudiera llamar la inmunidad de jurisdicción. Creo que muy amablemente la escuela se prestó a poner gran parte de estos artículos de una vez. Artículo primero: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. ¿Por qué es importante volver a leer esto? Hay que extenderse en el contenido de algunas de estas palabritas, que a veces la propia Constitución pone en duda, algunas de ellas. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos, la inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad de la República de Venezuela? Que en las cuestiones internas y de interés público, Venezuela no puede ser sometida a la jurisdicción de tribunales, cortes arbitrales, juntas de advenimiento de ningún tipo de órgano jurisdiccional extranjero, y que esas cuestiones además se tienen que decidir según nuestras leyes, según nuestras leyes. Este es un principio que lo sentó Simón Bolívar en su correspondencia con el cónsul de Estados Unidos. Estados Unidos le contrabandeaba armas a los realistas, y Bolívar, entonces, bueno, en virtud de eso ordenó que unas goletas que estaban contrabandeando armas en contra de los patriotas a favor de los realistas le fueran confiscadas a los Estados Unidos, a comerciantes de Estados Unidos. Estados Unidos dijo: no, eso lo tenemos que juzgar nosotros, como son goletas de Estados Unidos, ¿no? Nuestros tribunales y nuestras leyes son las que decidirán. En una larga correspondencia con el cónsul, con el representante británico, Bolívar dijo: no, nosotros somos una república, hemos declarado nuestra autonomía, nuestra independencia, establecimos un bloqueo que ha sido señalado en todos los periódicos del área del Caribe, y ustedes sabían perfectamente que estaban transgrediendo nuestras leyes. Ese asunto va a ser juzgado por nuestros tribunales de acuerdo con nuestras leyes. ¿Les parecerá a ustedes esto indiscutible? ¿Cómo es posible que una cosa de interés público en Venezuela se vaya a juzgar en tribunales internacionales y por leyes que no son las nuestras? Pues, señores, esto es el pan nuestro de cada día. Entre otras cosas, el bloqueo contra Venezuela que hicieron en 1902, así Juan Bautista Irving, me apunta José Gregorio Linares, que era, y además las goletas, una se llamaba el Panther y el otro Tiger y Liberty. Imagínense ustedes que
qué contradicción, una goleta Liberty metiendo armas a favor del absolutismo, pues, de contrabando. Bueno, entonces, para volver a esto, hubo una larga tradición de los países desarrollados de imponerle a los países menos desarrollados cláusulas según las cuales ellos y sus nacionales hacían contratos en el interior, pero las discusiones sobre esos contratos se tenían que resolver en los tribunales del país hegemónico y de acuerdo con las leyes del país hegemónico. ¿Qué tal? En casi todos los contratos del siglo XIX en que intervenía una empresa extranjera se decidía esto, a pesar de que había normas constitucionales nuestras que garantizaban que nuestro país era soberano. Y esto llegó al episodio del bloqueo de 1902 y 1903 con Cipriano Castro, cuando estuvimos en guerra, nada más y nada menos que con Inglaterra, con Alemania, con Italia, que enviaron 15 acorazados a bloquear nuestras costas, pero no solo a bloquearlas, a bombardearlas. Desembarcaron personal de tropa, incendiaron dependencias públicas, causaron muertos. Es decir, fue una arremetida atroz que dio lugar a una doctrina internacional, la doctrina Drago. Un diplomático argentino llamado José María Drago dijo que no se podía cobrar por la fuerza las acreencias de los países. Y entonces eso ratificó un principio constitucional que desde entonces está en nuestras constituciones, que es que en los contratos de interés público se considerará inserta una cláusula aun cuando no estuviera metida físicamente, que dice que las controversias se resolverán por los tribunales venezolanos y de acuerdo con las leyes de Venezuela. Quien hace la ley hace la trampa. Los leguleyos le añadieron a este artículo una cosa, dice, si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos. ¿Cuál es esa naturaleza? Porque un contrato de interés público puede tener una naturaleza que no sea debatible por los tribunales y las leyes de nuestra república, pero en función de eso, cuanto contrato existe, se lo ha declarado inmune de las leyes de Venezuela y susceptible de ser juzgado por tribunales extranjeros en virtud de esa cláusula. Y esa cláusula está en la Constitución actual. Se sigue diciendo lo mismo. Los contratos de interés público serán decididos por tribunales venezolanos, de acuerdo con las leyes venezolanas, si no fuera improcedente, de acuerdo con la naturaleza de los mismos. Bueno, toda excepción debe ser especificada. Yo digo no matar, excepto, por ejemplo, cuando usted lo atacan y usted tiene derecho a legítima defensa. Pero yo no puedo decir no matar, salvo cuando fuera improcedente no matar. Por Dios, ¿no? Ustedes se ríen, pero esto se lo han tomado muy seriamente todas las constituciones hasta la presente. Resultado de eso, bueno, una francachela de contratos en los cuales continuamente se delegaba la resolución de las controversias con la nación venezolana a tribunales o jueces extranjeros. En Venezuela se han firmado cerca de 40 contratos contra la doble tributación, los infames tratados contra la doble tributación los llamo yo. Según ellos, las empresas o los nacionales del país que firme un contrato, y el primero se firmó con Estados Unidos, no pagarán impuestos en Venezuela, sino en su país de origen. Imagínense ustedes lo que es que los nacionales de Estados Unidos, las empresas no pagan impuestos, ¿no? No pagan impuestos los españoles que nos han ayudado tanto con su participación en el golpe de Estado de 2002, con las redes bancarias que tienen aquí como el Argentado Bilbaria, el BBVA, Argentado Vizcaya, etcétera. Toda esa gente no paga impuestos. Ellos pagan en su país de origen. Mentira, pagan, meten esa plata en los paraísos fiscales. Nunca repatrian esos dividendos, pero vean ustedes lo que esto significa. Venezuela le proporciona a esas empresas infraestructura de vialidad, que es de la mejor de América Latina, energía, servicios públicos, trabajadores educados a costa del Estado, mantenidos en salud
por el Estado, que van a disfrutar de pensiones garantizadas por el Estado, recursos naturales, etcétera, toda una cantidad de bienes que forman parte de los insumos de la producción. Pero ese enorme capital que Venezuela invierte para que una empresa tenga éxito productivo no es remunerado para nada, ni con un centavo. Eso es como que montáramos un enorme hotel para los huéspedes internacionales, vengan, coman, festejen, celebren, hagan francachelas, etcétera, y paguen en su país de origen. Todo esto les sale gratis a ustedes. Es un negocio un poco extraño. Bolívar, cuando le trajeron uno de esos tratados de comercio con Inglaterra, dijo: esto es como una balanza que tenga uno de los platillos de oro y el otro de plomo. Vamos a ver cuál es el de plomo y cuál es el de oro. Evidentemente el de plomo era el de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, lo único que nos salva un poquito es que estos tratados contra la doble tributación no pueden no pueden referirse a explotación de recursos naturales. Si no, no nos entraría nada por los contratos sobre explotación de recursos naturales. Pero piensen ustedes entonces lo que hay en este inocente artículo de la Constitución. Es decir, en virtud de eso, por ejemplo, se ha sometido a Venezuela a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo financiado por Estados Unidos, para condenar consecutivamente a Venezuela en materia de derechos humanos. La OEA también tenía derecho con sus tribunales, entre otras esa Corte Interamericana de los Derechos, a juzgarnos. Estuvimos sometidos durante mucho tiempo al Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones, que es una junta arbitral que depende del Banco Mundial. Es decir, la soberanía de Venezuela toma decisiones sobre ella, unos señores designados a dedo por el Banco Mundial. Tienen un extraordinario expediente, 335 controversias entre estados y empresas, han favorecido a los estados 5 veces. Las 300 y tantas otras han sido a las empresas que han favorecido. Vean ustedes el problema de esto. Yo demandé ante el Tribunal Supremo a principios de este siglo los tratados contra la doble tributación. Nos respondieron que no teníamos calidad ni interés como ciudadanos para entablar esa demanda. Y en segundo lugar, una cosa magnífica que debería estar en letras de oro a la entrada del tribunal, que Venezuela había optado por tener una soberanía limitada. Eso está en una sentencia del TSJ de esta época, a la época bolivariana. Esto no es de tiempos de Pérez Jiménez ni de tiempos de Rómulo Betancourt. Entonces vean lo importante que es sacar de esa disposición constitucional esa excepción que es más grande que la regla. Es decir, también otras reglas de las excepciones no sean más grandes que las reglas, ¿no? ¿Cómo es posible que si no fueran procedentes de acuerdo con la naturaleza de los mismos? ¿Quién determina esa naturaleza? ¿En qué casos no? Mejor es quitar la excepción. Todas las controversias de interés público de la República de Venezuela deben de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de Venezuela de acuerdo con las leyes venezolanas, porque eso es parte de la soberanía. Si un órgano jurisdiccional extranjero nos quita la facultad de decidir sobre la aplicación de nuestras leyes, ya no somos soberanos. Estados Unidos nunca ha firmado un tratado por el cual sus cuestiones de orden interno sean decididas por el exterior. Por ejemplo, entre otras cosas, no ha suscrito la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que nos las aplican a nosotros. No ha suscrito la Carta Democrática. Busquen ustedes en los documentos de la OEA para que vean dónde está la suscripción. No, Estados Unidos no se somete a eso en ninguna forma, pero a nosotros sí nos lo aplican. Vean entonces a veces lo importante que es tener en cuenta uno de estos detalles a la hora de una reforma constitucional. Vamos a seguir dentro de este término. Fíjense ustedes, el artículo 23 de la Constitución dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno
en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata, directa por los tribunales y demás órganos del poder público. ¿Qué tal? Un tratado internacional prevalece sobre la Constitución. Esta es una Constitución que, entre otras cosas meritorias, fue sometida a referendo y fue sancionada por una votación de más del 75% de los que concurrieron a votar. ¿Cómo un tratado internacional que es sancionado nada más por una asamblea legislativa va a prevalecer sobre la Constitución? Esto es una norma incluida ya de una vez por alguna de esa fracción maligna, que eran nada más 5 personas, pero quién sabe cómo obtenían la mayoría cada vez que proponían una norma, para que Venezuela estuviera sujeta a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Carta Democrática de la OEA, que todavía no se había suscrito, al CIADI, a la Corte Penal de la Haya. Por cierto, hubo quien intentó enjuiciar al presidente Hugo Chávez Frías ante la Corte Penal de la Haya. Hagan memoria para que vean, bueno, exacto, estas cosas tienen intenciones. La derecha a veces, cuando es eficaz, es porque piensa a futuro. Nosotros debemos pensar a pasado, a presente y a futuro. Además, estar contentes con esto. Esto tiene que ser modificado. No es posible que una supuesta convención sobre derechos humanos, y que además eso es subjetivo, son mejores o menores esos derechos humanos, ¿no? Sobre nuestra materia de aplicación de derechos humanos, nosotros tenemos nuestras leyes y nuestros órganos. Solo nosotros podemos decidir sobre eso. Recuerden ustedes, la Corte Penal Internacional de la Haya, basada en una noticia falsa, ordenó la detención de Muammar Gaddafi, y en función de eso no lo detuvieron, lo lincharon y destruyeron el país y lo trozaron y demás. ¿Por qué? Porque un órgano jurisdiccional se atribuyó el derecho de decidir sobre una cuestión de orden interno, además ficticia. Era un supuesto bombardeo contra unas manifestaciones y no existió nunca. Vean ustedes entonces cómo es indispensable eso. Bueno, hay otro elemento que es bien interesante, que tiene que ver con estas cuestiones de soberanía. Es la cuestión de la nacionalidad. Fíjense ustedes, en nuestra Constitución hay un régimen muy especial que tiene efectos interesantes también. Piensen ustedes que, de acuerdo con esa norma, todos los integrantes del Ministerio de la Defensa, excepto el titular, podrían tener otra nacionalidad aparte de la venezolana. Veo que mueven la cabeza. ¿Cómo? Léanse la Constitución. Todos los integrantes del Ministerio de Relaciones Interiores pueden tener otra nacionalidad aparte de la venezolana. Todos los integrantes del Ministerio de Justicia, todos pueden tener otra nacionalidad, salvo el ministro. Y creo que el de Finanzas también. En los demás, incluso el ministro puede tener otra nacionalidad. Todos los integrantes del Poder Legislativo, excepto, creo recordar, el presidente y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pueden tener otra nacionalidad distinta de la venezolana. Veo que José Gregorio sube las cejas así, pues está en la Constitución. Únicamente están reservados para personas que solo tengan nacionalidad venezolana: Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerio de Justicia, Interior, Relaciones Internacionales, y no recuerdo si Economía, y gobernadores de estados fronterizos. De resto, toda la administración venezolana, excepto quizás una docena de personas, puede tener otra nacionalidad. No, ¿cuántos de ustedes conocían esto? Uno que otro. Exacto. Ahora, esto es lo que se llama régimen de doble nacionalidad. Yo nunca lo he entendido muy bien. Yo querría saber si la Constitución aprueba el régimen de doble conyugalidad. Que uno puede tener otra esposa o esposas aparte de la uno. Si en los artículos relativos al deporte se dice que uno puede tener doble partido, es decir, que uno puede jugar con la camiseta
de los dos partidos, de los dos equipos en el mismo partido, etcétera. Ahí hay como una colisión de intereses. La doble nacionalidad es un régimen excepcional que admiten algunos países cuya emigración es muy grande y que por lo tanto necesitan naturalmente mantener vínculos con los emigrados. Me decía un italiano muy culto, yo no se lo voy a creer, que en Italia había como 3 veces más italianos en el exterior que en la propia Italia. Es decir, bueno, obviamente le interesa a Italia mantener, y es lógico y es inteligible mantener esas vinculaciones, pero Venezuela es un país de inmigración. A nosotros nos interesa integrar y asimilar a los que vengan en condiciones de igualdad. Y mientras eso implique que se mantienen vínculos de obediencia y lealtad hacia otro país, hay una situación un poco extraña de colisión de intereses. Piensen ustedes que la Constitución de Colombia, por ejemplo, Colombia es un país que, como tiene una gran emigración, sí tiene doble nacionalidad, mantiene toda una planta de cargos que solo pueden ser ejercidos por colombianos que no tengan otra nacionalidad. Y además establece que en caso de conflicto, si un colombiano actúa contra los intereses de Colombia, será juzgado como traidor a la patria, aun cuando hubiera adquirido otra nacionalidad. No tenemos nada parecido. Si se presenta un conflicto de lealtades, no se sabe. Ahora, yo noto, por cierto, para que vean que no estoy hablando en el vacío, en la convocatoria constituyente, por alguna razón, únicamente se permite ser constituyentistas a los que tengan solo la nacionalidad venezolana. ¿Será que se admite que puede haber un conflicto de lealtades? En Estados Unidos, quienes se van a nacionalizar, por el mero hecho de nacionalizarse, además hacen un juramento: me desligo de la obediencia y lealtad hacia cualquier soberano o país extranjero en ese instante. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que como fundamento de la nacionalidad hay que revisar, estudiar. Ojo, tenemos en Venezuela por lo menos unos 6 millones de personas con un origen de otro país inmediato, próximo. No es pensable que esa situación sea reversible. Venezuela no entra ni en su legislación, ni en su cultura, ni deportar, ni aislar y demás. No, lo que nos interesa es asimilar. Bienvenidos todos los que vengan, esa ha sido siempre la actitud del venezolano, pero nos interesa asimilarlos y que formen parte de nuestra comunidad, no que estén en una especie de situación de escisión. Es decir, diría yo, la política nacional que hay que estudiar. Y esto entonces tiene que ver incluso con otro aspecto de la Constitución. La Constitución tiene una serie de artículos programáticos en los cuales se le da derechos a los indígenas, pero fíjense ustedes lo siguiente: a veces se es un poco ambiguo. Se les considera que son pueblos. La consagración de pueblo implica que tienen un estatus diferente del de la nacionalidad, que tienen derecho a autoridades propias de ellos, y que tienen derecho a sus hábitats y además a que el Estado les consulte sobre el uso de los recursos de esos hábitats. El que se haya paseado, aunque sea por una página de derecho constitucional, sabe que las condiciones existenciales de un Estado son 3: territorio, población y autoridades. Aquí está el germen de la declaratoria de 34 estados nacionales en Venezuela, por lo menos, según y cuantas las etnias que se proclamen. Fíjense ustedes, además, se dice en otro artículo de la Constitución que todos los recursos de Venezuela son patrimonio indivisible de toda la comunidad venezolana. Pero en este caso se dice que los de los llamados territorios indígenas solo podrán ser utilizados previa consulta. Y ha habido fuerzas para tratar de que esa consulta sea vinculante y obligatoria. ¿En dónde? En Bolivia,
en donde los movimientos indígenas son los opositores a Evo Morales. En Ecuador, donde la CONAIE aprobó el golpe de Estado contra Correa. Vean ustedes lo interesante que es eso. En mi humilde opinión, si tenemos una constitución fundada en la igualdad, no podemos separar grupos de la población venezolana, que la propia constitución dice que es una, indivisible, y atribuirles mayores derechos que el resto de los venezolanos, o propiedades exclusivas sobre los recursos naturales que no puedan ser decididas por el Estado Nacional por el voto democrático de la mayoría de los venezolanos. Es una cuestión a revisar oportunamente. Por otro lado, ¿cómo se verifica que un sitio es territorio o no originario? Toda Venezuela es originaria. Quiere decir que todos los que no sean 100% descendientes de los aborígenes tienen que ser echados al mar, por ejemplo. O también, no solo hubo una población aborigen, ha habido infinidad de oleadas. Es decir, todos los que descendemos de los caribes, como yo, tenemos que ser expulsados porque nosotros llegamos y expulsamos a los arawak. Y antes de los arawak estaba toda otra cantidad de pobladores. ¿Cómo se establece esa originariedad de los territorios? Es decir, ¿con qué pruebas? No, bueno, hay un régimen de adquisición. Todo es propiedad de la nación venezolana y se adquiere por posesión. Basta que usted esté 30 años cultivando o ocupando un territorio, ya usted es propietario de eso. Eso nos toca a todos los venezolanos. Yo en todo caso sí estoy muy favorable a esto. Yo desciendo por el lado materno de una comunidad caribe en Caripe, los López. Eso, por mi herencia caribe originaria, me daría derecho a la propiedad sobre toda la costa de Venezuela, incluido el lago de Maracaibo y la parte sur, que es territorio de los Yupas, que son caribes, todo el macizo guayanés, incluyendo los Yecuana, todas las tribus Ye, son caribes. También los indígenas allí tienen una gran formación. Entonces, bueno, denme todos esos territorios originarios, que les aseguro que sí sé lo que voy a hacer con ellos y que va a ser en bien de la República. Pero esto es una cosa que hay que considerar. Nos salvó el general Visconti o el almirante Visconti porque había la categoría de pueblos, pero en un artículo dice que el concepto de pueblos en este caso no va a ser interpretado como en el derecho internacional. Es decir, bueno, es un remiendo, pero de todos modos, vean ustedes, ahí están las condiciones de la creación de un Estado, 34 Estados nacionales, y una de las grandes estrategias de los imperios contra nuestros países es la escisión en pequeños estados. Recuerden ustedes que hay un episodio del Plan Balboa que contempla la división de Venezuela en varios puntos. Bueno, este es un área muy sensible que debe ser revisada en la Constitución. Sigamos adelante dentro de este recorrido. Bueno, les hablaba de la educación gratuita. Fíjense, dice el artículo 103 que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, etcétera, etcétera. Y entonces, la impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. ¿Cómo es eso de que hasta el pregrado universitario? Bueno, es que aquí se ha formado un negociado con los posgrados y es una forma de exclusión. El que no tenga no sé cuántos posgrados que cuestan un dineral cada uno, pues no tiene calificaciones ni credenciales, a pesar de que nuestro sistema es fundamentalmente igualitario. Vean entonces cómo, además es en las instituciones del Estado. Nada prohíbe que haya en una institución privada todos los posgrados y con el costo que sea. Pero si se está garantizando hasta el grado la instrucción, ¿por qué establecer a partir de allí esa especie de discriminación total? Es decir, sobre todo si ha habido toda una serie de movimientos del Banco Mundial para tratar de imponer en Venezuela la educación superior paga. Un informe del Banco Mundial en los años 90, suscrito por una señora Bárbara Bers, etcétera, que proponía el cobro de matrícula por la educación en los institutos públicos incluso. Entonces, siguiendo dentro de esto y entrando a el ámbito de la economía, que es fundamental.
fíjense, dentro de uno de nuestros artículos aparece lo siguiente. Dice, el capital extranjero tendrá las mismas condiciones que el capital nacional. ¿Qué significan estas palabras tan enigmáticas que a todos los constituyentistas bolivarianos se le pasaron por alto, así como si... ¿Qué significará eso? Señores, eso es el ALCA. El ALCA, 6 años antes de que fuera derrotado en la conferencia en Mar del Plata, creo que fue, ¿no? Eso implica que el Estado venezolano no puede proteger la industria nacional porque tendría que darle iguales condiciones al capital extranjero. Eso es inadmisible. Es decir, para un país en vías de desarrollo, que además admite una intervención del Estado muy importante en la economía, pues eso tiene que ser revisado radicalmente para que tengamos el derecho a proteger nuestra economía. Fíjense, para que vean que no miento. En un artículo contradictorio 301 dice: el Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales, públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. Muy bien hasta allí. Y entonces, como le digo lo uno, le digo lo contrario. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional. ¿Cómo es eso? Le digo que blanco pero que negro. Le digo que lo uno pero que también lo contrario. Esto se tiene que aclarar, porque con este régimen nunca vamos a poder desarrollar nuestra industria, nuestra economía. Todas las grandes potencias que hoy rigen el planeta, que se dicen neoliberales, no proteccionistas, sin excepción, surgieron gracias a regímenes proteccionistas. Francia, gracias a regímenes proteccionistas de la industria, hecha por una serie de ministros de finanzas franceses. Inglaterra, gracias a Oliverio Cromwell, que hizo el Navigation Act, etc. Estados Unidos también hizo políticas proteccionistas consecutivamente. Todos ellos son grandes potencias. Quieren desde luego que nosotros no apliquemos políticas proteccionistas. ¿Por qué? Bueno, con finalidades absolutamente obvias. Se trata de que no logremos nunca hacer potencias, o que no logremos desarrollar un cierto grado de autonomía. En un foro que hubo aquí le sugería al Contralor lo siguiente, pero ya eso es para reformas legislativas que deberían depender del problema del control de la ejecución del presupuesto. Existía un control previo hasta la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, que fue derogada en el 77, fue eliminado. Y entonces, en virtud de eso, pues, ha imperado cierto desorden en la ejecución fiscal. El control posterior se lo hizo selectivo, ¿vale? Es decir, no se controla todo, sino por muestra. Y hay además un problema de disolución progresiva del control. Se controla algo, en la ejecución presupuestaria de la administración centralizada, es decir, los ministerios. Pero de ahí se pasa a los institutos autónomos. Cada uno tiene a veces una contraloría interna, a veces controla, a veces no. Las fundaciones, que son institutos autónomos creados por documentos privados, ni siquiera necesitan autorización del Congreso, pero son mantenidas prácticamente todas por el Estado. Empresas del Estado, que pueden tener una magnitud inconcebible, intereses del Estado en empresas, partes del Estado. Y además añadimos a eso consejos comunales y misiones. Tienen regímenes difusos. Hay un principio del derecho que dice que la buena fe se presume siempre. Quien alegue la mala debe probarla, pero es preferible en muchos casos, es decir, tener un control con el objetivo de que cuando la buena fe funciona se la premie, y cuando no funciona pues se restablezca la situación otra vez. Yo creo que es prudente todo este conjunto de cosas llevarlas a un control integral. Yo creo que los recursos de la informática permiten ahora manejar esas magnitudes de cuentas y de contabilidades, ¿no? Y tratar de llevar el control a ellas. Y planificación, ya que estamos en la escuela de planificación,
habíamos dejado esto para lo último. Fíjense ustedes la complejidad. Es un fenómeno que tiene que ver con lo que acabamos de decir de la complejidad progresiva del Estado venezolano. Tenemos la administración central, que planifica algo bastante para sus ministerios, pero hay todo un sector de administración descentralizada que incluye institutos autónomos, que incluye con diversos grados de autonomía. Y por ejemplo, la autonomía prácticamente total de organismos tales como las universidades nacionales, que es autonomía presupuestaria, autonomía funcional, autonomía académica, etcétera. Además de eso, acabamos de hablar de las fundaciones, infinidad de otros entes creados, en este caso por documentos privados, literalmente sin consulta al Poder Legislativo. Empresas del Estado, la infinidad de empresas del Estado, y además dotadas de gran grado de autonomía por sus juntas directivas internas. Además tienen ustedes los estados, que tienen sus administraciones propias, y los municipios. Yo me pienso cómo serán las tardes aquí de Ricardo, o las noches, pensando en la planificación de todo aquel conjunto de entes, cada uno de los cuales a veces tiene objetivos distintos, orientaciones diferentes, políticas antagónicas, etc. Yo recuerdo al poeta Arbelo en Mérida decía que intentar organizar intelectuales era como tratar de arrear pollitos a caballo. Ahora, intentar someter a un plan, a una variedad tan grande de organismos y dotados además de una autonomía que no es real. De verdad nuestros estados son autónomos y federales y federativos, como dice la Constitución. Los veintitantos estados son una invención reciente de finales del siglo XIX. Antes había 8 o 9 o 7 provincias, según el caso. Ahora, ¿de qué viven esos estados? Del situado constitucional. En una época era pensable la federación. Decían los caudillos de la federación, creo que el propio Antonio Leocadio Guzmán, pero decía que la federación no solo remediará todos nuestros males, sino que los hará imposibles. En todo caso, podíamos pensar en federación en una época en que casi no había transporte interno terrestre en Venezuela. Las comunicaciones eran sobre todo marítimas. Una carta podía tardar desde el estado Barinas o desde el estado Zamora, que lo había en su época, como 15 días antes de llegar a la capital, etcétera. Actualmente tenemos el mejor sistema de comunicaciones de infraestructura de América Latina, por no hablar de todas las demás comunicaciones eléctricas, electrónicas, etcétera, etcétera. Es decir, podemos mantener esta especie de entelequia histórica de un federativismo total, sobre todo teniendo en cuenta que en un momento cada una de esas federaciones pretendían plantar peajes en las vías nacionales. Menos mal que el comandante Eterno acabó con eso. Pretendían, por otro lado, cobrar impuestos propios. Pretendían, yo tuve una ley orgánica de la administración estatal, que me pasó mi servicio secreto un proyecto de ley que sin embargo lo aprobaron, que decía que el papel sellado y las especies fiscales de un estado no tenían validez en otro. Lo que quiere decir que usted, un documento público en Baruta, no le iba a valer en la gobernación de Caracas por el que el papel sellado. Había que hacerle un proceso de extradición del documento para que valiera. Fíjense ustedes, cada estado podía crear impuestos distintos, peajes, y además podía privatizar ríos, lagos y lagunas. Yo le tuve que llevar ese documento a Chávez, con todo. Chávez lo vio así por encima y dijo: yo no sabía eso, y si eso es así, eso no va. Y llamó al presidente de la Asamblea Nacional para vetar la ley, pues ya estaba sancionada. Fíjense ustedes lo que es esos movimientos federalizadores internos que hay. Entonces, yo creo que hay que articular en la Constitución, porque hay muy pocos principios. En líneas generales dice que tiene que haber una coordinación macroeconómica, pero ¿cómo coordinar macroeconómicamente un país en donde hay
tal cantidad de entidades, cada una con una capacidad de decisión autónoma. Cada uno de estos estados tiene corporaciones de desarrollo regionales, tiene sus propios institutos autónomos, tiene sus propias fundaciones, etcétera. ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo se le logra imponer una relativa dirección? ¿Se podría pensar, es abusivo esto? No. Gran parte del ingreso público lo obtiene el Estado, y sobre todo la administración central, a través de los impuestos sobre explotación de recursos naturales, pero también el impuesto sobre la renta, que es una cuestión nacional. Y además, lamentablemente, el impuesto al valor agregado, que es una invención neoliberal de la Thatcher, que persiste en nuestros países. La realidad hacendística de nuestros países está en la centralización. Los recursos, para bien o para mal, se acumulan en la administración central y ella los redistribuye. Yo diría que para bien, porque si no tendríamos aquí 2 o 3 estados que serían emporios de riqueza y el resto del país estaría sumido en la necesidad más absoluta. Es decir, también, además, en algunos de esos estados yo he visto movimientos sindicales rechazando que vengan trabajadores foráneos a competir con ellos. Pero esos trabajadores foráneos eran de otro municipio que quedaba al lado. No es que fueran trabajadores checoslovacos o de Bosnia que venían. No. Era un municipio aledaño. Yo he llegado a ver milicias en el sur del lago, porque iba por una fiesta de San Benito, de la policía de Mérida y de la policía del Zulia enfrentadas con sus escudos, como la cosa que hay ahorita, así en una posición, porque se están peleando si un peaje lo ponían 100 metros para acá o 100 metros para allá. Es decir, ese tipo de cosas. Es muy difícil un Estado moderno, en gran parte en realidad centralizado, cuya hacienda pública esencialmente afluye a un solo presupuesto y un solo tesoro público, que todo eso se distribuya entre una infinidad de distintas organizaciones operativas, cada una con un plan propio, objetivos propios, metas diferentes, etcétera. Yo diría, por un lado, hay que adoptar de manera integral el sistema de los presupuestos por programas o por metas y objetivos. Los presupuestos aprobados deben de fijar para qué se va a gastar el egreso público, cuáles son las metas, y si se cumplen, magnífico, y si no se cumplen hay que justificar por qué no se cumplieron. Pues es posible, hubo un diluvio, hubo un terremoto, hubo malas cosechas, etcétera. Por un lado eso, pero en segundo lugar tiene que haber una forma de garantizar que exista un principio de planificación que ordene la aplicación de toda esta inmensa cantidad de recursos que transfiere la administración nacional a todos los demás entes descentralizados del país, desde estados, distritos, gobernaciones, pero también ahora comunas, también consejos municipales, etcétera, pero empresas del Estado, fundaciones, organismos mixtos, etcétera, etcétera, porque si no, ¿cómo gobierna uno una estampida de pollitos así, cada uno corriendo para su lado? Es muy difícil, y sin ese tipo de coordinación es muy difícil organizar los esfuerzos del país y lograr que el conjunto de la sociedad y de la economía avancen en una determinada dirección. Eso es muy difícil determinarlo 100%, pero debería haber una capacidad general de orientación, y eso se tiene que hacer con instrumentos constitucionales y legales. Entre las propuestas entonces estaría eso. Es decir, fundamentalmente es indispensable crear unos instrumentos constitucionales que garanticen que la planificación central va a tener un carácter, por así decirlo, prescriptivo, un carácter más bien obligatorio en una cantidad de áreas del quehacer nacional, para que así los recursos se puedan aplicar en las metas prioritarias fijadas en el plan de la nación. Es decir, si no, se hacen grandes planes, pero no pasan así de propósitos de Año Nuevo.
todos el año nuevo comenzamos a hacer propósitos, no voy a ser más diligente, voy a organizar mi biblioteca, yo estoy en eso desde hace como 30 años más o menos, toda una serie de cosas, sino los planes de la nación, las planificaciones estratégicas van a ser como propósitos año nuevo que luego hacia enero, febrero, marzo empiezan a diluirse totalmente. Entonces eso es imperativo para que tengamos un país que aproveche sus recursos, que los tenemos todavía, quizás más que ningún otro país de América Latina y del hemisferio, la cantidad de recursos que tenemos para que los aprovechemos para las finalidades que son indispensables para nuestro bien común y la construcción de un futuro sólido y transitable. Muchas gracias. Me pasé nada más que 10 minutos, estoy asombrado para que... Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecerles ante todo la buena fe porque ustedes aplaudir la conferencia antes de oírla, lo cual es, por así decirlo, un voto de confianza que puede ser defraudado y que espero que no lo será, pero yo creo que toda empresa debe ser asumida con optimismo, desde la de dar una conferencia hasta la de hacer una nueva constitución o una reforma constitucional. Hay un debate sobre si hacer, no hacer la reforma, etcétera. Esto yo siempre he dicho que es como una ofensiva militar lanzada. Una vez que eso se lanzó, uno no va a debatir si se la debió lanzar o si no. Lo que hay es que tratar de colaborar para que llegue a su mejor destino, para que cumpla los objetivos para los cuales fue formulada. Entonces, en ese espíritu es que vamos a hacerlo. Yo creo que la primera idea es la siguiente. La Constitución bolivariana tiene normas magníficas, pero como toda obra humana es perfectible. Es decir, también hay normas que podrían merecer una revisión, podrían merecer una nueva redacción, un cambio. A ustedes les sorprenderá ver algunas de estas normas que quizás han pasado desapercibidas dentro de la gran cantidad de normas muy positivas que tiene nuestra Constitución. En ese sentido, pues, se pueden plantear alternativas, sobre todo porque hay que considerar lo siguiente. Fíjense, esta Constitución con sus normas extraordinarias y sus normas también mejorables fue sancionada, si mal no recuerdo, por cerca de 350 constituyentistas, entre los cuales había 5 opositores. Y 5 opositores, como ustedes van a ver, lograron meter aquí una cantidad de normas neoliberales o una serie de normas lesivas a la soberanía nacional. ¿Cuál es la convocatoria actual? La oposición dice que no va a participar. Ojalá de nuevo cometa la tontería que nos permitió tener una Asamblea Nacional rojita durante algo así como 5 o 6 años. Y no vayamos nosotros a cometer, en el caso de que tengamos una constituyente rojita, el error de mantener esas normas neoliberales o incluir otras. Yo no sé algunas de estas normas en qué pensaban los constituyentistas que las aprobaron. Muchas de ellas derivan de un viejo proyecto de la COPRE, de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se venía adelantando de los años 80 y 90, y en alguna forma fueron insertadas aquí por nada más 5 opositores contra esos 350. Vean ustedes qué delicada es la materia de formular la voluntad popular, ¿no? Entonces, vamos a hacer un comentario sobre algunas de las normas de la Constitución importantes, las que hay que mantener y las que hay que reformar, para facilitar a ustedes que deben tener toda su Constitución, cita en mano, etcétera. Y creo además ahí van a hacer una proyección de las normas. Vamos a hacerlo en el orden de la numeración del texto constitucional. En otras oportunidades yo lo que he hecho es decir primero lo que hay que
preservar a toda costa, y después entonces las otras que vendrían a ser opinables. De todos modos, debo decir lo siguiente: las cosas que hay que a toda costa preservar en la Constitución son la soberanía, entre las cuales ya veremos se incluye la inmunidad de jurisdicción, que Venezuela no sea sometida a tribunales o a instancias extranjeras que decidan sobre cuestiones de índole interna. Yo diría que en segundo lugar, fundamental, la gratuidad de la educación a todos sus niveles. Veremos en nuestra Constitución restringe eso. Muchos de ustedes no lo sabrán, pero sí, tiene una restricción que no se sabe quién la puso allí. En tercer lugar, aparte de eso, la irreversibilidad de las prestaciones sociales y de los logros y las conquistas sociales de los trabajadores. Nuestra Constitución, por cierto, no garantizó la devolución de las prestaciones sociales, lo difirió para una norma transitoria, y además dejó eso a discreción de la Asamblea Nacional. Y en virtud de eso se tardaron como 8 o 9 años en devolver unos derechos que quitó Rafael Caldera y que estaban en cierta forma consagrados en la Constitución. Y aparte de eso, bueno, la propiedad de la nación sobre petróleos de Venezuela, sociedad anónima, que es otra cosa fundamental, está reconocida en la Constitución, pero con alguna limitación implícita, porque se podrían crear otra serie de empresas distintas de petróleos de Venezuela para la gestión de los recursos naturales con diversas composiciones de capital, y entonces en ese sentido, de una manera disimulada, sería quizás perdiendo la soberanía sobre la explotación de nuestros recursos naturales fundamentales. Es una explotación que no se debería limitar solo a los hidrocarburos, debería tener otro conjunto de expresiones a la totalidad de los recursos naturales de Venezuela. Creo que esas son las cosas, entre otras muchas, que habría que preservar. Entonces, vamos ahora a hacer un recorrido de la Constitución, pues, en el orden numérico. Hay un principio que forma parte de la soberanía que yo creo que hay que preservar a toda costa. Es lo que uno pudiera llamar la inmunidad de jurisdicción. Creo que muy amablemente la escuela se prestó a poner gran parte de estos artículos de una vez. Artículo primero: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. ¿Por qué es importante volver a leer esto? Hay que extenderse en el contenido de algunas de estas palabritas, que a veces la propia Constitución pone en duda, algunas de ellas. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos, la inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad de la República de Venezuela? Que en las cuestiones internas y de interés público, Venezuela no puede ser sometida a la jurisdicción de tribunales, cortes arbitrales, juntas de advenimiento de ningún tipo de órgano jurisdiccional extranjero, y que esas cuestiones además se tienen que decidir según nuestras leyes. Según nuestras leyes. Este es un principio que lo sentó Simón Bolívar en su correspondencia con el cónsul de Estados Unidos. Estados Unidos le contrabandeaba armas a los realistas, y Bolívar, entonces, bueno, en virtud de eso ordenó que unas goletas que estaban contrabandeando armas en contra de los patriotas a favor de los realistas le fueran confiscadas a los Estados Unidos, a comerciantes de Estados Unidos. Estados Unidos dijo: no, eso lo tenemos que juzgar nosotros, como son goletas de Estados Unidos,
nuestros tribunales y nuestras leyes son las que decidirán. En una larga correspondencia con el cónsul, con el representante británico, Bolívar dijo: no, nosotros somos una república, hemos declarado nuestra autonomía, nuestra independencia, establecimos un bloqueo que ha sido señalado en todos los periódicos del área del Caribe, y ustedes sabían perfectamente que estaban transgrediendo nuestras leyes. Ese asunto va a ser juzgado por nuestros tribunales de acuerdo con nuestras leyes. ¿Les parecerá a ustedes esto indiscutible? ¿Cómo es posible que una cosa de interés público en Venezuela se vaya a juzgar en tribunales internacionales y por leyes que no son las nuestras? Pues, señores, esto es el pan nuestro de cada día. Entre otras cosas, el bloqueo contra Venezuela que hicieron en 1902, así Juan Bautista Irving, me apunta José Gregorio Linares, y además las goletas, una se llamaba el Panther y el otro Tiger y Liberty. Imagínense ustedes qué contradicción, una goleta Liberty metiendo armas a favor del absolutismo, pues, de contrabando. Bueno, entonces, para volver a esto, hubo una larga tradición de los países desarrollados de imponerle a los países menos desarrollados cláusulas según las cuales ellos y sus nacionales hacían contratos en el interior, pero las discusiones sobre esos contratos se tenían que resolver en los tribunales del país hegemónico y de acuerdo con las leyes del país hegemónico. ¿Qué tal? En casi todos los contratos del siglo XIX en que intervenía una empresa extranjera se decidía esto, a pesar de que había normas constitucionales nuestras que garantizaban que nuestro país era soberano. Y esto llegó al episodio del bloqueo de 1902 y 1903 con Cipriano Castro, cuando estuvimos en guerra, nada más y nada menos que con Inglaterra, con Alemania, con Italia, que enviaron 15 acorazados a bloquear nuestras costas, pero no solo a bloquearlas, a bombardearlas. Desembarcaron personal de tropa, incendiaron dependencias públicas, causaron muertos. Es decir, fue una arremetida atroz que dio lugar a una doctrina internacional, la doctrina Drago. Un diplomático argentino llamado José María Drago dijo que no se podía cobrar por la fuerza las acreencias de los países, y entonces eso ratificó un principio constitucional que desde entonces está en nuestras constituciones, que es que en los contratos de interés público se considerará inserta una cláusula aun cuando no estuviera metida físicamente, que dice que las controversias se resolverán por los tribunales venezolanos y de acuerdo con las leyes de Venezuela. Quien hace la ley hace la trampa. Los leguleyos le añadieron a este artículo una cosa, dice: si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos. ¿Cuál es esa naturaleza? Porque un contrato de interés público puede tener una naturaleza que no sea debatible por los tribunales y las leyes de nuestra república, pero en función de eso, cuanto contrato existe, se lo ha declarado inmune de las leyes de Venezuela y susceptible de ser juzgado por tribunales extranjeros en virtud de esa cláusula. Y esa cláusula está en la Constitución actual. Se sigue diciendo lo mismo. Los contratos de interés público serán decididos por tribunales venezolanos, de acuerdo con las leyes venezolanas, si no fuera improcedente, de acuerdo con la naturaleza de los mismos. Bueno, toda excepción debe ser especificada. Yo digo no matar, excepto, por ejemplo, cuando usted lo atacan y usted tiene derecho a legítima defensa. Pero yo no puedo decir no matar, salvo cuando fuera improcedente no matar. Por Dios, ¿no? Ustedes se ríen, pero esto se lo han tomado muy seriamente todas las constituciones hasta la presente. Resultado de eso, bueno, una francachela de contratos en los cuales continuamente se delegaba la resolución de las controversias con la nación venezolana a tribunales o jueces extranjeros. En Venezuela se han firmado
cerca de 40 contratos contra la doble tributación, los infames tratados contra la doble tributación los llamo yo. Según ellos, las empresas o los nacionales del país que firme un contrato, y el primero se firmó con Estados Unidos, no pagarán impuestos en Venezuela, sino en su país de origen. Imagínense ustedes lo que es que los nacionales de Estados Unidos, las empresas no pagan impuestos, no pagan impuestos los españoles que nos han ayudado tanto con su participación en el golpe de Estado de 2002, con las redes bancarias que tienen aquí como el Argentado Bilbaria, el BBVA, Argentado Vizcaya, etcétera. Toda esa gente no paga impuestos. Ellos pagan en su país de origen. Mentira, pagan, meten esa plata en los paraísos fiscales. Nunca repatrian esos dividendos, pero vean ustedes lo que esto significa. Venezuela le proporciona a esas empresas infraestructura de vialidad, que es de la mejor de América Latina, energía, servicios públicos, trabajadores educados a costa del Estado, mantenidos en salud por el Estado, que van a disfrutar de pensiones garantizadas por el Estado, recursos naturales, etcétera, toda una cantidad de bienes que forman parte de los insumos de la producción. Pero ese enorme capital que Venezuela invierte para que una empresa tenga éxito productivo no es remunerado para nada, ni con un centavo. Eso es como que montáramos un enorme hotel para los huéspedes internacionales, y vengan, coman, festejen, celebren, hagan francachelas, etcétera, y paguen en su país de origen. Todo esto les sale gratis a ustedes. Es un negocio un poco extraño. Bolívar, cuando le trajeron uno de esos tratados de comercio con Inglaterra, dijo: esto es como una balanza que tenga uno de los platillos de oro y el otro de plomo. Vamos a ver cuál es el de plomo y cuál es el de oro. Evidentemente el de plomo era el de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, lo único que nos salva un poquito es que estos tratados contra la doble tributación no pueden no pueden referirse a explotación de recursos naturales. Si no, no nos entraría nada por los contratos sobre explotación de recursos naturales. Pero piensen ustedes entonces lo que hay en este inocente artículo de la Constitución. Es decir, en virtud de eso, por ejemplo, se ha sometido a Venezuela a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo financiado por Estados Unidos, para condenar consecutivamente a Venezuela en materia de derechos humanos. La OEA también tenía derecho con sus tribunales, entre otras esa Corte Interamericana de los Derechos, a juzgarnos. Estuvimos sometidos durante mucho tiempo al Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones, que es una junta arbitral que depende del Banco Mundial. Es decir, la soberanía de Venezuela toma decisiones sobre ella, unos señores designados a dedo por el Banco Mundial. Tienen un extraordinario expediente, 335 controversias entre estados y empresas, han favorecido a los estados 5 veces. Las 300 y tantas otras han sido a las empresas que han favorecido. Vean ustedes el problema de esto. Yo demandé ante el Tribunal Supremo a principios de este siglo los tratados contra la doble tributación. Nos respondieron que no teníamos calidad ni interés como ciudadanos para entablar esa demanda. Y en segundo lugar, una cosa magnífica que debería estar en letras de oro a la entrada del tribunal, que Venezuela había optado por tener una soberanía limitada. Eso está en una sentencia del TSJ de esta época, a la época bolivariana. Esto no es de tiempos de Pérez Jiménez ni de tiempos de Rómulo Betancourt. Entonces vean lo importante que es sacar de esa disposición constitucional esa excepción que es más grande que la regla. Es decir, también otras reglas de las excepciones no sean más grandes que las reglas, ¿no? ¿Cómo es posible que si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos? ¿Quién determina esa naturaleza? ¿En qué casos no? Mejor es quitar la excepción. Todas las controversias de interés público de la República de Venezuela deben de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de Venezuela de acuerdo con las leyes venezolanas, porque eso es parte de la soberanía. Si un órgano jurisdiccional extranjero
nos quita la facultad de decidir sobre la aplicación de nuestras leyes, ya no somos soberanos. Estados Unidos nunca ha firmado un tratado por el cual sus cuestiones de orden interno sean decididas por el exterior. Por ejemplo, entre otras cosas, no ha suscrito la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que nos las aplican a nosotros. No ha suscrito la Carta Democrática. Busquen ustedes en los documentos de la OEA para que vean dónde está la suscripción. No, Estados Unidos no se somete a eso en ninguna forma, pero a nosotros sí nos lo aplican. Vean entonces a veces lo importante que es tener en cuenta uno de estos detalles a la hora de una reforma constitucional. Vamos a seguir dentro de este término. Fíjense ustedes, el artículo 23 de la Constitución dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata, directa por los tribunales y demás órganos del poder público. ¿Qué tal? Un tratado internacional prevalece sobre la Constitución. Esta es una Constitución que, entre otras cosas meritorias, fue sometida a referendo y fue sancionada por una votación de más del 75% de los que concurrieron a votar. ¿Cómo un tratado internacional que es sancionado nada más por una asamblea legislativa va a prevalecer sobre la Constitución? Esto es una norma incluida ya de una vez por alguna de esa fracción maligna, que eran nada más 5 personas, pero quién sabe cómo obtenían la mayoría cada vez que proponían una norma, para que Venezuela estuviera sujeta a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Carta Democrática de la OEA, que todavía no se había suscrito, al CIADI, a la Corte Penal de La Haya. Por cierto, hubo quien intentó enjuiciar al presidente Hugo Chávez Frías ante la Corte Penal de La Haya. Hagan memoria para que vean, bueno, exacto, estas cosas tienen intenciones. La derecha a veces, cuando es eficaz, es porque piensa a futuro. Nosotros debemos pensar a pasado, a presente y a futuro. Además, estar contentes con esto. Esto tiene que ser modificado. No es posible que una supuesta convención sobre derechos humanos, y que además eso es subjetivo, son mejores o menores esos derechos humanos. No, sobre nuestra materia de aplicación de derechos humanos, nosotros tenemos nuestras leyes y nuestros órganos. Solo nosotros podemos decidir sobre eso. Recuerden ustedes, la Corte Penal Internacional de La Haya, basada en una noticia falsa, ordenó la detención de Muammar Gaddafi, y en función de eso no lo detuvieron, lo lincharon y destruyeron el país y lo trozaron y demás. ¿Por qué? Porque un órgano jurisdiccional se atribuyó el derecho de decidir sobre una cuestión de orden interno, además ficticia. Era un supuesto bombardeo contra unas manifestaciones y no existió nunca. Vean ustedes entonces cómo es indispensable eso. Bueno, hay otro elemento que es bien interesante, que tiene que ver con estas cuestiones de soberanía. Es la cuestión de la nacionalidad. Fíjense ustedes, en nuestra Constitución hay un régimen muy especial que tiene efectos interesantes también. Piensen ustedes que, de acuerdo con esa norma, todos los integrantes del Ministerio de la Defensa, excepto el titular, podrían tener otra nacionalidad aparte de la venezolana. Veo que mueven la cabeza. ¿Cómo? Léanse la Constitución. Todos los integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores pueden tener otra nacionalidad aparte de la venezolana. Todos los integrantes del Ministerio de Justicia, todos pueden tener otra nacionalidad, salvo el ministro. Y creo que el de Finanzas también. En los demás, incluso el ministro puede tener otra nacionalidad. Todos los integrantes del Poder Legislativo, excepto, creo recordar, el presidente y vicepresidenta,
de la Asamblea Nacional pueden tener otra nacionalidad distinta de la venezolana. ¿Ah? Veo que José Gregorio sube las cejas así, pues está en la Constitución. Únicamente están reservados para personas que solo tengan nacionalidad venezolana, presidencia y vicepresidencia de la República, Ministerio de Justicia, Interior, Relaciones Internacionales, y no recuerdo si Economía, y gobernadores de estados fronterizos. De resto, toda la administración venezolana, excepto quizás una docena de personas, puede tener otra nacionalidad. No, ¿cuántos de ustedes conocían esto? Uno que otro. Exacto. Ahora, esto es lo que se llama régimen de doble nacionalidad. Yo nunca lo he entendido muy bien. Yo querría saber si la Constitución aprueba el régimen de doble conyugalidad. Que uno puede tener otra esposa o esposas aparte de la uno. Si en los artículos relativos al deporte se dice que uno puede tener doble partido, es decir, que uno puede jugar con la camiseta de los dos partidos, de los dos equipos en el mismo partido, etcétera. Ahí hay como una colisión de intereses. La doble nacionalidad es un régimen excepcional que admiten algunos países cuya emigración es muy grande y que por lo tanto necesitan naturalmente mantener vínculos con los emigrados. Me decía un italiano muy culto, yo no se lo voy a creer, que en Italia había como 3 veces más italianos en el exterior que en la propia Italia. Es decir, bueno, obviamente le interesa a Italia mantener, y es lógico y es inteligible mantener esas vinculaciones, pero Venezuela es un país de inmigración. A nosotros nos interesa integrar y asimilar a los que vengan en condiciones de igualdad. Y mientras eso implique que se mantienen vínculos de obediencia y lealtad hacia otro país, hay una situación un poco extraña de colisión de intereses. Piensen ustedes que la Constitución de Colombia, por ejemplo, Colombia es un país que, como tiene una gran emigración, sí tiene doble nacionalidad, mantiene toda una planta de cargos que solo pueden ser ejercidos por colombianos que no tengan otra nacionalidad. Y además establece que en caso de conflicto, si un colombiano actúa contra los intereses de Colombia, será juzgado como traidor a la patria, aun cuando hubiera adquirido otra nacionalidad. No tenemos nada parecido. Si se presenta un conflicto de lealtades, no se sabe. Ahora, yo noto, por cierto, para que vean que no estoy hablando en el vacío, en la convocatoria constituyente, por alguna razón, únicamente se permite ser constituyentistas a los que tengan solo la nacionalidad venezolana. ¿Será que se admite que puede haber un conflicto de lealtades? En Estados Unidos, quienes se van a nacionalizar, por el mero hecho de nacionalizarse, además hacen un juramento: me desligo de la obediencia y lealtad hacia cualquier soberano o país extranjero en ese instante. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que, como fundamento de la nacionalidad, hay que revisar, estudiar. Ojo, tenemos en Venezuela por lo menos unos 6 millones de personas con un origen de otro país inmediato, próximo. No es pensable que esa situación sea reversible. Venezuela no puede, no entra ni en su legislación, ni en su cultura, ni deportar, ni aislar y demás. No, lo que nos interesa es asimilar. Bienvenidos todos los que vengan, esa ha sido siempre la actitud del venezolano, pero nos interesa asimilarlos y que formen parte de nuestra comunidad, no que estén en una especie de situación de escisión. Es decir, diría yo, la política nacional que hay que estudiar. Y esto entonces tiene que ver incluso con otro aspecto de la Constitución. La Constitución tiene una serie de artículos programáticos en los cuales se le da derechos a los indígenas, pero fíjense ustedes lo siguiente: a veces se es un poco ambiguo. Se les considera que son pueblos
la consagración de pueblo implica que tienen un estatus diferente del de la nacionalidad, que tienen derecho a autoridades propias de ellos, y que tienen derecho a sus hábitats y además a que el Estado les consulte sobre el uso de los recursos de esos hábitats. El que se haya paseado, aunque sea por una página de derecho constitucional, sabe que las condiciones existenciales de un Estado son tres: territorio, población y autoridades. Aquí está el germen de la declaratoria de 34 estados nacionales en Venezuela, por lo menos, según y cuantas las etnias que se proclamen. Fíjense ustedes, además, se dice en otro artículo de la Constitución que todos los recursos de Venezuela son patrimonio indivisible de toda la comunidad venezolana. Pero en este caso se dice que los de los llamados territorios indígenas solo podrán ser utilizados previa consulta. Y ha habido fuerzas para tratar de que esa consulta sea vinculante y obligatoria. ¿En dónde? En Bolivia, en donde los movimientos indígenas son los opositores a Evo Morales. En Ecuador, donde la CONAIE aprobó el golpe de Estado contra Correa. Vean ustedes lo interesante que es eso. En mi humilde opinión, si tenemos una constitución fundada en la igualdad, no podemos separar grupos de la población venezolana, que la propia constitución dice que es una e indivisible, y atribuirles mayores derechos que el resto de los venezolanos, o propiedades exclusivas sobre los recursos naturales que no puedan ser decididas por el Estado Nacional por el voto democrático de la mayoría de los venezolanos. Es una cuestión a revisar oportunamente. Por otro lado, ¿cómo se verifica que un sitio es territorio o no originario? Toda Venezuela es originaria. Quiere decir que todos los que no sean 100% descendientes de los aborígenes tienen que ser echados al mar, por ejemplo. O también, no solo hubo una población aborigen, ha habido infinidad de oleadas. Es decir, todos los que descendemos de los caribes, como yo, tenemos que ser expulsados porque nosotros llegamos y expulsamos a los arawak. Y antes de los arawak estaba toda otra cantidad de pobladores. ¿Cómo se establece esa originariedad de los territorios? Es decir, ¿con qué pruebas? No, bueno, hay un régimen de adquisición. Todo es propiedad de la nación venezolana y se adquiere por posesión. Basta que usted esté 30 años cultivando o ocupando un territorio, ya usted es propietario de eso. Eso nos toca a todos los venezolanos. Yo en todo caso sí estoy muy favorable a esto. Yo desciendo por el lado materno de una comunidad caribe en Caripe, los López. Eso, por mi herencia caribe originaria, me daría derecho a la propiedad sobre toda la costa de Venezuela, incluido el lago de Maracaibo y la parte sur, que es territorio de los Yupas, que son caribes, todo el macizo guayanés, incluyendo los Yecuana, todas las tribus Ye, son caribes. También los indígenas allí tienen una gran formación. Entonces, bueno, denme todos esos territorios originarios, que les aseguro que sí sé lo que voy a hacer con ellos y que va a ser en bien de la República. Pero esto es una cosa que hay que considerar. Nos salvó el general Visconti o el almirante Visconti porque había la categoría de pueblos, pero en un artículo dice que el concepto de pueblos en este caso no va a ser interpretado como en el derecho internacional. Es decir, bueno, es un remiendo, pero de todos modos, vean ustedes, ahí están las condiciones de la creación de un Estado, 34 estados nacionales, y una de las grandes estrategias de los imperios contra nuestros países es la escisión en pequeños estados. Recuerden ustedes que hay un episodio del Plan Balboa que contempla la división de Venezuela en varios puntos. Bueno, este es un área muy sensible que debe ser revisada en la Constitución. Sigamos adelante dentro de este recorrido. Bueno, les hablaba de la educación gratuita. Fíjense, dice el artículo 103 que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, etcétera, etcétera. Y entonces
La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. ¿Cómo es eso de que hasta el pregrado universitario? Bueno, es que aquí se ha formado un negociado con los posgrados y es una forma de exclusión. El que no tenga no sé cuántos posgrados que cuestan un dineral cada uno, pues no tiene calificaciones ni credenciales. A pesar de que nuestro sistema es fundamentalmente igualitario, vean entonces cómo además es en las instituciones del Estado. Nada prohíbe que haya en una institución privada todos los posgrados y con el costo que sea. Pero si se está garantizando hasta el grado, la instrucción, ¿por qué establecer a partir de allí esa especie de discriminación total? Es decir, sobre todo si ha habido toda una serie de movimientos del Banco Mundial para tratar de imponer en Venezuela la educación superior paga. Un informe del Banco Mundial en los años 90, suscrito por una señora Bárbara Bers, etcétera, que proponía el cobro de matrícula por la educación en los institutos públicos incluso. Entonces, siguiendo dentro de esto y entrando a el ámbito de la economía, que es fundamental. Fíjense, dentro de uno de nuestros artículos aparece lo siguiente. Dice, el capital extranjero tendrá las mismas condiciones que el capital nacional. ¿Qué significan estas palabras tan enigmáticas que a todos los constituyentistas bolivarianos se le pasaron por alto así como si? ¿Qué significará eso? Señores, eso es el ALCA. El ALCA, 6 años antes de que fuera derrotado en la conferencia en Mar del Plata, creo que fue, ¿no? Eso implica que el Estado venezolano no puede proteger la industria nacional porque tendría que darle iguales condiciones al capital extranjero. Eso es inadmisible. Es decir, para un país en vías de desarrollo, que además admite una intervención del Estado muy importante en la economía, pues eso tiene que ser revisado radicalmente para que tengamos el derecho a proteger nuestra economía. Fíjense, para que vean que no miento. En un artículo contradictorio 301 dice: el Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales, públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. Muy bien hasta allí. Y entonces, como le digo lo uno, le digo lo contrario. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional. ¿Cómo es eso? Le digo que blanco pero que negro. Le digo que lo uno pero que también lo contrario. Esto se tiene que aclarar porque con este régimen nunca vamos a poder desarrollar nuestra industria, nuestra economía. Todas las grandes potencias que hoy rigen el planeta, que se dicen neoliberales, no proteccionistas, sin excepción, surgieron gracias a regímenes proteccionistas. Francia, gracias a regímenes proteccionistas de la industria, hecha por una serie de ministros de finanzas franceses. Inglaterra, gracias a Oliver Cromwell, que hizo el Navigation Act, etcétera. Estados Unidos también hizo políticas proteccionistas consecutivamente. Todos ellos son grandes potencias. Quieren desde luego que nosotros no apliquemos políticas proteccionistas. ¿Por qué? Bueno, con finalidades absolutamente obvias. Se trata de que no logremos nunca hacer potencias o que no logremos desarrollar un cierto grado de autonomía. En un foro que hubo aquí le sugería al Contralor lo siguiente, pero ya eso es para reformas legislativas que deberían depender del problema del control de la ejecución del presupuesto. Existía un control previo hasta la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, que fue derogada en el 77, fue eliminado. Y entonces, en virtud de eso, pues ha imperado cierto desorden en la ejecución fiscal. El control posterior se lo hizo selectivo, ¿vale? Es decir, no se controla todo, sino por muestra. Y hay además un problema de disolución progresiva del control.
se controla algo, en la ejecución presupuestaria de la administración centralizada, es decir, los ministerios. Pero de ahí se pasa a los institutos autónomos. Cada uno tiene a veces una contraloría interna, a veces controla, a veces no. Las fundaciones, que son institutos autónomos creados por documentos privados, ni siquiera necesitan autorización del Congreso, pero son mantenidas prácticamente todas por el Estado. Empresas del Estado, que pueden tener una magnitud inconcebible. Intereses del Estado en empresas, partes del Estado. Y además añadimos a eso consejos comunales y misiones. Tienen regímenes difusos. Hay un principio del derecho que dice que la buena fe se presume siempre. Quien alegue la mala debe probarla, pero es preferible en muchos casos, es decir, tener un control con el objetivo de que cuando la buena fe funciona se la premie y cuando no funciona pues se restablezca la situación otra vez. Yo creo que es prudente todo este conjunto de cosas llevarlas a un control integral. Yo creo que los recursos de la informática permiten ahora manejar esas magnitudes de cuentas y de contabilidades, ¿no? Y tratar de llevar el control a ellas. Y planificación, ya que estamos en la escuela de planificación, habíamos dejado esto para lo último. Fíjense ustedes la complejidad. Es un fenómeno que tiene que ver con lo que acabamos de decir de la complejidad progresiva del Estado venezolano. Tenemos la administración central, que planifica algo bastante para sus ministerios, pero hay todo un sector de administración descentralizada que incluye institutos autónomos, que incluye con diversos grados de autonomía. Por ejemplo, la autonomía prácticamente total de organismos tales como las universidades nacionales, que es autonomía presupuestaria, autonomía funcional, autonomía académica, etc. Además de eso, acabamos de hablar de las fundaciones, infinidad de otros entes creados, en este caso por documentos privados, literalmente sin consulta al Poder Legislativo. Empresas del Estado, la infinidad de empresas del Estado, y además dotadas de gran grado de autonomía por sus juntas directivas internas. Además tienen ustedes los estados, que tienen sus administraciones propias, y los municipios. Yo me pienso cómo serán las tardes aquí de Ricardo, o las noches, pensando en la planificación de todo aquel conjunto de entes, cada uno de los cuales a veces tiene objetivos distintos, orientaciones diferentes, políticas antagónicas, etc. Yo recuerdo al poeta Arbelo en Mérida decía que intentar organizar intelectuales era como tratar de arrear pollitos a caballo. Ahora, intentar someter a un plan, a una variedad tan grande de organismos y dotados además de una autonomía que no es real. De verdad nuestros estados son autónomos y federales y federativos, como dice la Constitución. Los veintitantos estados son una invención reciente de finales del siglo XIX. Antes había 8 o 9 o 7 provincias, según el caso. Ahora, ¿de qué viven esos estados? Del situado constitucional. En una época era pensable la federación. Decían los caudillos de la federación, creo que el propio Antonio Leocadio Guzmán, pero decía que la federación no solo remediará todos nuestros males, sino que los hará imposibles. En todo caso, podíamos pensar en federación en una época en que casi no había transporte interno terrestre en Venezuela. Las comunicaciones eran sobre todo marítimas. Una carta podía tardar desde el estado Barinas o desde el estado Zamora, que lo había en su época, como 15 días antes de llegar a la capital, etc. Actualmente tenemos el mejor sistema de comunicaciones de infraestructura de América Latina, por no hablar de todas las demás comunicaciones eléctricas, electrónicas, etcétera, etcétera. Es decir, podemos mantener esta especie de entelequia histórica de un federativismo total, sobre todo teniendo en cuenta que en un momento cada una de esas federaciones pretendían plantar peajes en las vías nacionales. Menos mal que el comandante Eterno acabó con eso.
pretendían, por otro lado, cobrar impuestos propios. Pretendían, yo tuve una ley orgánica de la administración estatal, que me pasó mi servicio secreto un proyecto de ley que sin embargo lo aprobaron, que decía que el papel sellado y las especies fiscales de un estado no tenían validez en otro. Lo que quiere decir que usted, un documento público en Baruta, no le iba a valer en la gobernación de Caracas por el que el papel sellado. Había que hacerle un proceso de extradición del documento para que valiera. Fíjense ustedes, cada estado podía crear impuestos distintos, peajes, y además podía privatizar ríos, lagos y lagunas. Yo le tuve que llevar ese documento a Chávez, con todo. Chávez lo vio así por encima y dijo: yo no sabía eso, y si eso es así, eso no va. Y llamó al presidente de la Asamblea Nacional para vetar la ley, pues ya estaba sancionada. Fíjense ustedes lo que es esos movimientos federalizadores internos que hay. Entonces, yo creo que hay que articular en la Constitución, porque hay muy pocos principios. En líneas generales dice que tiene que haber una coordinación macroeconómica, pero ¿cómo coordinar macroeconómicamente un país en donde hay tal cantidad de entidades, cada una con una capacidad de decisión autónoma? Cada uno de estos estados tiene corporaciones de desarrollo regionales, tiene sus propios institutos autónomos, tiene sus propias fundaciones, etcétera. ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo se le logra imponer una relativa dirección? ¿Se podría pensar, es abusivo esto? No. Gran parte del ingreso público lo obtiene el Estado, y sobre todo la administración central, a través de los impuestos sobre explotación de recursos naturales, pero también el impuesto sobre la renta, que es una cuestión nacional. Y además, lamentablemente, el impuesto al valor agregado, que es una invención neoliberal de la Thatcher, que persiste en nuestros países. La realidad hacendística de nuestros países está en la centralización. Los recursos, para bien o para mal, se acumulan en la administración central y ella los redistribuye. Yo diría que para bien, porque si no tendríamos aquí 2 o 3 estados que serían emporios de riqueza, y el resto del país estaría sumido en la necesidad más absoluta. Es decir, también, además, en algunos de esos estados yo he visto movimientos sindicales rechazando que vengan trabajadores foráneos a competir con ellos. Pero esos trabajadores foráneos eran de otro municipio que quedaba al lado. No es que fueran trabajadores checoslovacos o de Bosnia que venían. No. Era un municipio aledaño. Yo he llegado a ver milicias en el sur del lago, porque iba por una fiesta de San Benito, de la policía de Mérida y de la policía del Zulia, enfrentadas con sus escudos, como la cosa que hay ahorita, así en una posición, porque se están peleando si un peaje lo ponían 100 metros para acá o 100 metros para allá. Es decir, ese tipo de cosas. Es muy difícil un Estado moderno, en gran parte en realidad centralizado, cuya hacienda pública esencialmente afluye a un solo presupuesto y un solo tesoro público, que todo eso se distribuya entre una infinidad de distintas organizaciones operativas, cada una con un plan propio, objetivos propios, metas diferentes, etcétera. Yo diría, por un lado, hay que adoptar de manera integral el sistema de los presupuestos por programas o por metas y objetivos. Los presupuestos aprobados deben de fijar para qué se va a gastar el egreso público, cuáles son las metas, y si se cumplen, magnífico, y si no se cumplen, hay que justificar por qué no se cumplieron. Pues es posible, hubo un diluvio, hubo un terremoto, hubo malas cosechas, etcétera. Por un lado eso, pero en segundo lugar tiene que haber una forma de garantizar que exista un principio de planificación que ordene la aplicación de toda esta inmensa cantidad de recursos que transfiere la administración nacional a todos los demás entes descentralizados del país, desde estados, distritos, gobernaciones,
pero también ahora comunas, también consejos municipales, etcétera, pero empresas del Estado, fundaciones, organismos mixtos, etcétera, etcétera, porque si no, ¿cómo gobierna uno una estampida de pollitos así, cada uno corriendo para su lado? Es muy difícil, y sin ese tipo de coordinación es muy difícil organizar los esfuerzos del país y lograr que el conjunto de la sociedad y la economía avancen en una determinada dirección. Eso es muy difícil determinarlo 100%, pero debería haber una capacidad general de orientación, y eso se tiene que hacer con instrumentos constitucionales y legales. Entre las propuestas entonces estaría eso. Es decir, fundamentalmente es indispensable crear unos instrumentos constitucionales que garanticen que la planificación central va a tener un carácter, por así decirlo, prescriptivo, un carácter más bien obligatorio en una cantidad de áreas del quehacer nacional, para que así los recursos se puedan aplicar en las metas prioritarias fijadas en el plan de la nación. Es decir, si no, se hacen grandes planes, pero no pasan así de propósitos de año nuevo. Todos el año nuevo comenzamos a hacer propósitos, no voy a ser más diligente, voy a organizar mi biblioteca, yo estoy en eso desde hace como 30 años más o menos, toda una serie de cosas. Si no, los planes de la nación, las planificaciones estratégicas van a ser como propósitos de año nuevo que luego hacia enero, febrero, marzo empiezan a diluirse totalmente. Entonces eso es imperativo para que tengamos un país que aproveche sus recursos, que los tenemos todavía, quizás más que ningún otro país de América Latina y del hemisferio, la cantidad de recursos que tenemos, para que los aprovechemos para las finalidades que son indispensables para nuestro bien común y la construcción de un futuro sólido y transitable. Muchas gracias.